Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí. Y cuando tú estás, cuando somos conscientes de tu presencia, todos nuestros argumentos, todas nuestras dudas caen al piso. Y la única respuesta apropiada parece ser el silencio, el asombro ante tu hermosura, tu majestad, tu misterio. Ayúdanos esta mañana, Señor, a verte, y así como Job terminó diciendo, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Ayúdanos a verte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijo Oscar el domingo pasado, nuestras conversaciones desde hace poco más de un mes en nuestro hogar siempre terminan en Job. Para los que quizás nos están viendo esta mañana por primera vez o para el que nos visita esta mañana por primera vez, durante este mes de noviembre hemos estado estudiando durante los domingos el libro de Job. Mi esposo, el pastor Oscar García, estuvo a cargo el domingo anterior y el primer domingo, y él ha hecho una labor hermosa y magistral en estos 2 domingos y yo no quiero dañarlo. Pero estoy muy contenta de poder estar aquí esta mañana para compartir con ustedes lo que ha sido nuestra reflexión en este tiempo. Hoy culminaremos esta serie de predicaciones sobre Job, y tanto el pastor Oscar como yo queremos dejar bien claro que hay muchísimo más que decir sobre este libro, y esperamos que estos domingos haya despertado en todos la curiosidad de seguir preguntando, de seguir buscando y seguir explorando. Y a manera de repaso, ¿verdad? Quiero comenzar con 5 puntos, ¿verdad?, que durante los pasados domingos el pastor Oscar ha estado trayendo y resaltando sobre Job, que el hermano Castillo también ya ahí me ayudó, hizo una tremenda labor haciendo un resumen. Lo primero es que sabemos que Job era íntegro, intachable, se apartaba del mal y temía a Dios, o estaba cercano a Dios. Número 2 es que Dios mismo afirma esto sobre Job, así que sabemos que su sufrimiento no es un castigo. Número 3, Job habla desde el sufrimiento. Y hablamos de cómo el lamento es ese espacio donde podemos sostener a Dios junto con nuestra crisis, junto con nuestro sufrimiento, en el mismo espacio. Número 4, sus amigos lo visitan y lo acusan y lo instan a confesar su pecado, pues están convencidos de que Dios no castiga al inocente. Y número 5, Job insiste y persiste en su inocencia, y de una manera muy poética les dice a sus amigos que se callen la boca. La esposa de Job ha hablado, los amigos de Job han hablado mucho, Job ha hablado, pero queda claro que el asunto no se resolverá hasta que Dios hable. Y hoy Dios va a hablar y vamos a ver qué dice. Vamos a empezar en el capítulo 38, no lo voy a leer completo, aunque si supieran que una de las cosas más difíciles de preparar esta serie ha sido escoger
qué porciones uno lee y qué no, porque es tan rico, ¿no? Hay tantos poemas y tantas imágenes, así que no lo podemos leer todo, pero entonces voy a ir saltando, leyendo algunos versículos para tener entonces por lo menos una idea de qué trata esta respuesta y este discurso que Dios da. Job 38, voy a leer primero del 1 al 11. Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse el límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas. Luego voy a saltar al verso 19. ¿De dónde viene la luz? ¿Y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar hasta allí? Verso 28 y 29. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da a luz el rocío? ¿Quién es la madre del cielo? ¿Quién da a luz la escarcha que viene del cielo? Salto al final de ese capítulo, el verso 41. Dice, ¿quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? El capítulo 39 sigue, ¿sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes? ¿Has visto nacer a los ciervos en su ambiente natural? ¿Sabes cuántos meses llevan a las crías en su vientre? Y por ahí Dios sigue haciendo preguntas. Y para mí es tan interesante cómo empieza ese capítulo. Yo no sé si recuerdan en Job 30, verso 20 al 22, está Job hablando, está Job, ¿verdad?, quejándose, pidiendo una explicación a Dios y le dice a Dios, clamo a ti, pero no me respondes, estoy delante de ti, pero no me miras, me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta. Y aquí está Dios en el capítulo 38, respondiéndole a Job, diciendo y hablando desde el torbellino. Dios lo lanza al torbellino, pero Dios está en el torbellino, no para destruirlo, sino para instruirlo. Y desde allí le habla, ahí desde donde está Job. En el reguero y tormenta de ideas, de palabras, de ruidos, de acusaciones, Dios habla. Pero Dios no responde realmente. Está Job pidiéndole a Dios una explicación, está Dios diciéndole, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué está pasando? Y Dios le responde preguntándole si sabe cuándo dan a luz las cabras salvajes. Dios habla, pero no responde realmente. La respuesta de Dios no trae claridad ni arroja luz sobre la situación de Job ni por qué Job está sufriendo. Dios no le explica a Job, chico, perdona, mira, es que al principio vino el acusador y entonces, tú sabes, tuvimos ahí una discusión y la cosa se puso y pues... Dios no le explica nada a Job de lo que nosotros sabemos en los primeros capítulos, sino que le hace preguntas.
Y cuando Dios hace preguntas, mis hermanos y hermanas, debemos prestar atención. Porque a lo largo de la Escritura encontramos que Dios hace preguntas a los seres humanos, y esto es no porque Él no sepa ya la respuesta, sino Dios, como buen maestro, plantea preguntas porque son una manera efectiva de conseguir que escuchemos, que pensemos, que prestemos atención. Es una manera efectiva de confrontarnos con nosotros mismos y de ayudarnos a pensar en las situaciones y llegar a conclusiones adecuadas. Entonces las preguntas que Dios plantea, no son para hacer a Job quedar en ridículo, no son para exponerlo, tampoco para darle la razón a sus amigos, aunque de momento, en principio, el lenguaje que Dios usa se parece un poco al discurso de ellos. Más bien le hace preguntas para romper con sus percepciones e ideas. Job tenía mucho que decir acerca de Dios. En capítulos anteriores él mismo habla de cómo él sabía todas estas cosas. Él sabía, igual que sus amigos, cómo era Dios. Y empiezan a describir cómo Dios actúa y cómo Dios obra con una certeza increíble. Tenía mucho que decir acerca de Dios. Sus amigos también. Pero Dios quería que él viera que en efecto había mucho que él no conocía acerca de Dios. Había mucho más por conocer. Richard Rohr, autor del libro La danza divina, explica que hay dos caminos que permiten a las personas tener una experiencia genuinamente nueva con Dios: el camino del asombro y el camino del sufrimiento. Y él dice: cuando te dejas llevar por el asombro y la maravilla, cuando te encuentras frente a un momento de esos wow o ajá, te permite saborear y contemplar en asombro, entonces puedes tener una experiencia genuinamente nueva. De lo contrario, ajustarás todo de nuevo a tus viejos paradigmas y realmente no será una experiencia en absoluto. Será, en el mejor de los casos, una diversión pasajera, una distracción momentánea de pensar y sentir en modo de piloto automático. El asombro y la maravilla son términos que a menudo se correlacionan con el misterio. Nos sentimos terriblemente incómodos con el misterio. Nos gusta tener el control de los datos, pero el misterio deja fuera el control. Tales momentos de vulnerabilidad son el espacio en el que Dios puede irrumpir más fácilmente con una experiencia fresca. En el mundo espiritual, nunca podremos decir con certeza, con firmeza, que lo hemos entendido, captado o que lo tenemos todo resuelto. Y el otro camino que nos programa para experiencias genuinamente nuevas es el sufrimiento. El sufrimiento es lo único suficientemente fuerte como para romper nuestros sistemas de control, mecanismos para explicar las cosas, paradigmas lógicos y todo aquello en nosotros que desea estar a cargo y mantener cuidadosamente el sentido de control. El sufrimiento nos lleva al límite de nuestros recursos y nos obliga a admitir que no podemos. Es en ese punto en que podemos comenzar una transformación espiritual real. Cuando no sabemos, cuando nos preguntamos: Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres realmente? Y Job recorre ambos caminos, el del sufrimiento y luego el asombro cuando Dios
habla. Dios lo encuentra en el camino del sufrimiento y lo asombra con la realidad de su presencia, al punto de que Job queda sin palabras. Ante las respuestas de Dios, todo el discurso que Job había ensayado, todas las preguntas que tenía para hacerle a Dios, todos los argumentos quedan en nada. Job no pide más la muerte, Job no pide más una explicación o razón por su dolor. De oídas te había oído, pero ahora te veo. El sufrimiento y el asombro nos ayudan a movernos de la teoría a la práctica, a la vivencia, a la experiencia. Y creo que Job nos da permiso y hasta nos empuja a retar nuestras presuposiciones sobre Dios. Nos invita a luchar con ideas y conceptos bien nítidos y cuadrados sobre quién es Dios, cómo es y qué se supone que recibamos o esperemos de Él. En Job encontramos una parábola que nos confronta con la posibilidad de que las cosas no son tan blanco y negro como pensábamos. Está lleno de ideas y conversaciones incómodas, confrontaciones y situaciones que al final no se resuelven. Y la posibilidad de que el camino a la sabiduría, porque después de todo Job es un libro de sabiduría, el camino a la sabiduría puede lucir muy diferente a lo que pensábamos. Al principio de la historia, la gran pregunta del libro de Job parece ser: ¿por qué sufre Job? Sin embargo, al llegar al final del libro, la pregunta, honestamente, es otra. El foco ya no es Job y su sufrimiento, sino Dios. Y ya no se trata de quién es Job y por qué sufre, sino de quién es este Dios realmente. Y qué si no es como pensábamos. Hace unos meses estaba en mi carro, camino al trabajo por la mañana, iba pensando en muchas cosas, temas para las capillas. Soy capellana en un colegio, así que estaba pensando en todo esto, temas para las capillas, qué hacer, reuniones, pensando también en las diferentes situaciones, conversaciones difíciles, situaciones fuertes por las que había estado orando, pero no había visto mejoría ni cambio. Y de momento, todos esos pensamientos me llenaron de mucha ansiedad. Y empecé entonces a pensar y a hacerme un montón de preguntas. Y me preguntaba, ¿qué si todo este esfuerzo es en vano? Todo el tiempo escuchamos que Dios nos ama y tiene un plan para nuestra vida, pero de momento, en mi carro esa mañana, lo que pensaba era: ¿y qué si no hay un plan? Si no hay un propósito último. Y en medio de ese torbellino, río loco de ideas que me atacaron así de momento, sentí a Dios en ese torbellino preguntarme: si no hay propósito o plan, ¿te soy yo suficiente? Es nuestra relación, es el saber que yo te tengo y tú me tienes suficiente para ti. Y momentos como este, en que me atacan pensamientos que interrumpen mi curso normal, cuando surge la ansiedad y el miedo, me doy cuenta que estas cosas, aunque muy incómodas, pueden ser muy beneficiosas porque traen a la luz
y me muestran en dónde realmente está mi corazón. Y si hay ídolos o cosas que he amado, abrazado, puesto mi confianza más que en Dios. Y me confieso que adoro y alabo el propósito. Vivo para los planes y termino haciendo de Dios solo un guía o un agente de viajes. Quiero hacer un paréntesis y preguntar, ¿qué te muestra tu dolor y tu ansiedad? ¿Qué quiere Dios mostrarte en esos momentos de miedo, de temor, de ansiedad? Job nos confronta con nuestra adicción a la certeza y nos invita a abrazar el misterio. Los amigos de Job, y aún Job mismo, cuando describen a Dios y su relación con lo creado, utilizan un lenguaje bastante rígido. En el capítulo 37, está uno de los amigos de Job hablando y dice: Él ordena que caiga la nieve. Él hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Dice: las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas. Y dicen muchísimas cosas sobre Dios. Otra vez, con mucha certeza hablan sobre Dios. Y utilizan este lenguaje bastante rígido de Dios ordenando, Dios mandando. No es necesariamente incorrecto hasta cierto punto. Más bien es incompleto. Y cuando Dios habla, enseguida queda claro que Él no necesita abogados, que Él no necesita defensores, que Él no necesita avengers, Él no necesita a quien lo vengue ni quien hable por Él con coraje y para defenderlo. Dios no necesita eso. Es más, Dios es la pregunta y Dios mismo es la respuesta. Dios habla y el tono y el lenguaje cambian. Comienza así a hablar de la creación, pero no como alguien que ordena, no como un capataz, sino más bien habla de la creación, pero de una manera animada y hasta relacional. Todo cobra vida. Las estrellas, la lluvia, la nieve, todo se describe en términos relacionales. Dios no es solo el creador, sino el cuidador y sustentador de todo. El padre de la lluvia, la madre del hielo. La luz y la oscuridad tienen hogar. Dios viste las nubes y envuelve la oscuridad. Guía las estrellas como si fueran rebaños. Dios describe el proceso de gestación y de parto de cabras salvajes con lujo de detalles. Dios está en su creación. Dios se vacía en formas físicas y visibles en su creación. En este discurso vemos a un Dios que en su infinitud se expresa en maneras y espacios finitos, al punto de que podemos ver al Dios todopoderoso, pero también al Dios todo vulnerable. Job 38. En el verso 8, que dice: ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes? Dios da a luz el mar y lo arropa en nubes, como una ropa a un bebé recién nacido. Esta versión dice: lo encerré detrás de portones con rejas. Hay otras traducciones y en el original es esta imagen de cuando uno está protegiendo algo, como cuando uno pone el bebé en la cuna, porque todavía no tiene sentido de sus límites y se puede hacer daño, así que uno lo pone en un corral, en una cuna. Dios participando en su creación, y muchos de los procesos que describe son dolorosos.
En más de una ocasión utiliza la imagen de parir y habla de parir. Y parir duele un montón. ¿Cuántas dicen amén? Y no solo físicamente, ¿verdad? El acto de parir otro ser humano. Parir ideas, proyectos, crear es un proceso doloroso, difícil, que cuesta. El sufrimiento no le es ajeno. Dios le dice, yo estoy a cargo del universo, Job. Yo, no tú. Yo me encargo de todo, yo lo manejo, yo lo cuido, yo lo parí. Y yo te tengo presente. En la abundancia, en la salud, en la tragedia, en el dolor, yo te tengo presente. Y me llama la atención porque Jesús hace algo parecido en Mateo 6:25. Ante la ansiedad de la gente, Jesús los invita a fijarse en la creación. Les dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? Otra vez preguntas. ¿Y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, les digo que su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Creo que debemos detenernos más a contemplar la creación en silencio para dejar que nos ministre. Pero Jesús sigue preguntando, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen, miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Fe. Podemos decir que en este proceso la fe de Job se deconstruyó. Todo lo que él pensaba que era, no era. Tenía más preguntas que respuestas. Y al final Job se arrepiente. Pero Job se arrepiente de haber dado a Dios por sentado. Y dice, nunca más, nunca más. El libro de Job reta nuestras definiciones sobre lo que es la fe. En Hebreos 11 se define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y siempre nos enfocamos en esa parte de certeza, convicción, porque nos gusta. A mí me gusta la certeza, me encanta. Pero se nos olvida el resto del capítulo, cuando está dando ejemplos de cómo se ve esta fe, y habla de Abel, de Noé, de Abraham, de Sara. Todas estas personas se movieron en la incertidumbre y en el misterio, y sufrieron mucho. Pero vieron a Dios en el misterio. Y murieron sin ver la promesa cumplida, sin entender necesariamente, sin verlo todo, pero abrazaron el misterio y caminaron con firmeza, aun si no tenían todas las respuestas. Me parece que a veces yo he querido hacer a Dios tan conocido, tan accesible, tan asequible, tan comprensible y sin contradicciones, que acabo
domesticándolo. Creo que hemos confundido la fe con pensar que podemos predecir el mover de Dios. Y me pregunto, ¿qué es si lo hemos hecho tan y tan conocido que lo hemos perdido de vista otra vez? Job estaba a punto de ver realmente. Me parece que tanto el autor del libro de Job como el de Hebreos proponen que en el centro de la fe no hay certeza, ni siquiera tiene tanto que ver con la obediencia. En el centro de la fe hay entrega, hay un rendirse y esperar en Dios, aunque duela, aunque no entienda. En el centro de la fe hay humildad, un dejar ir conceptos, fórmulas y aferrarnos a lo desconocido, al misterio. Es enfrentar aquello incluso que nos asusta pensar sobre nosotros, sobre la vida en este mundo, pero sobre todo aquello que nos asusta de Dios. Job les decía a sus amigos en el capítulo 6, verso 21, dice, han visto mi calamidad y les da miedo. Pues claro que sí tenían miedo. Le huían a la posibilidad de que el sufrimiento de Job fuera arbitrario e iba en contra de sus fórmulas. Les aterraba pensar que Dios no se comportaba como esperaban, porque admitir que Job sufría siendo inocente era abrirse a la posibilidad de que les podía pasar a ellos también, que nos puede pasar a nosotros también. Hay cosas del final de Job que me incomodan. Luego de 40 capítulos, 37 capítulos de agonía, todo se resuelve en 6 versículos al final, como y vivieron felices para siempre y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y sí, Job es restituido, pero eso no borra lo que pasó. Tiene 10 hijos más, pero todavía perdió 10 hijos. Yo no he escuchado hasta ahora a ningún padre que al perder un hijo piensa, no puedo esperar a tener más hijos para reponer los que perdí. Cuando perdimos a Eliana, muchas personas bien intencionadas, queriendo consolarnos, usaban la línea de, ella está mejor en el cielo. De algo el Señor la estaba librando, ella ahora está mejor. Y francamente, en ese momento, a mí no me importaba eso. Decía, yo la quiero aquí conmigo. Job tiene hijos otra vez, vacas, posesiones, larga vida. Pero lo que Job nunca recibe fue la certeza de que eso no le iba a volver a pasar. Después de mis crisis, pérdidas, situaciones difíciles, de las cosas que más ansiedad me causaba, y a veces que todavía me causa, es pensar, ¿y qué si pasa otra vez? ¿Y qué si pasa otra vez? ¿Qué si vuelve el cáncer? ¿Qué si la persona que me hizo daño regresa? ¿Qué si vuelve a pasar otro huracán, otro desastre? ¿Qué si vuelvo a perder otro bebé? ¿Qué si me vuelvo a someter al tratamiento nuevamente y otra vez no funciona? Quiero la garantía, Dios, de que eso fue una sola vez y ya. Como si hubiese una cuota de dolor y sufrimiento que cumplir, y una vez la cumpliste, ya, descansa, se acabó, prueba superada. No tenemos eso. No tenemos la garantía de una vida sin sufrimiento. Pero sí, la garantía de un Dios que lo ha experimentado, lo ha vencido y está con nosotros ahí.
desde el torbellino. La garantía de que no lo sabemos todo, pero sí sabemos algo. El misterio no existe en un vacío. Hay unas verdades que lo habitan y orbitan a su alrededor, de las cuales sí podemos abrazarnos. Que Dios nos ama, que Dios participa en nuestro dolor y que nosotros, a través de la invitación en Jesús, participamos no solo de su sufrimiento, sino que participamos de su gloria. Ahora participamos en esa corriente de amor y relación que es la Trinidad. En Jesús ya no somos meros espectadores de la gloria y gracia de Dios, ahora somos partícipes también de eso. Nuestra victoria en Jesús no reside en que todo se arregle y las cosas empiecen a salir bien. Es que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra sobre mi vida. Y aún desde ahí puedo amar a Dios, puedo adorar a Dios y puedo experimentar su amor, aunque no entienda lo que está pasando. Nuestros ojos podrán ver lo que antes solamente habíamos escuchado. Jesús somete el sufrimiento, lo doma. Las aflicciones de este lado de la eternidad no quedan eliminadas por ahora, pero quedan vencidas. El misterio está en que no sabemos por qué no las elimina. ¿No sería más fácil si lo eliminas? Pero la promesa y la esperanza es que hacia eso se dirige la historia. Y en el transcurso sabemos que ninguna aflicción, ningún sufrimiento, ni pasado, ni presente, ni porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Job, en capítulos anteriores, no sé si recuerdan, pedía un mediador. Si tan solo hubiese un mediador, alguien que mediara entre Dios y yo, que explicara, que expusiera mi causa, mi caso. Ahora, Job se convertiría en el mediador. Luego de haber sido probado y de haber conocido y experimentado a Dios desde el sufrimiento, Job se convierte en el mediador. En el capítulo 42, verso 7, después de que Dios termina de hablarle a Job, se dirige a sus amigos y le dice: estoy enojado con ustedes porque no hablaron con exactitud acerca de mí. Les dice: mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. Job se convierte en el mediador y Dios recibe su ofrenda en favor de sus amigos. Jesús es nuestro mediador y nos invita a participar en ese ministerio. Job es transformado por esta experiencia. Job experimenta el gozo de una nueva creación. Después de la crisis del sufrimiento, después de ese atravesar la noche oscura del alma, el estar frente a ese muro de incertidumbre, duda y dolor, al estar al otro lado, Job gana una nueva perspectiva. Job gana una nueva perspectiva, una nueva experiencia. Y creo que este detalle que se nos menciona de sus hijas y sus nombres informa de cómo, a pesar de todo lo feo que había vivido, Job pudo apreciar hermosura y había esperanza en esta nueva creación. Sus nombres, para mí, representan aquello que Job había ganado. Cada vez que Job llamara o viera a sus hijas, recordaría lo que había pasado. No sería como, bueno, eso ya pasó, está en el pasado, nos extendemos a lo que está adelante, borrón y cuenta nueva. No, eso pasó y dolió, pero lo transformó. Y cada vez que estuviera con sus hijas, hablar a sus hijas, llamar a sus hijas,
serían recordatorios de lo que Dios había hecho. Jemima, el nombre de esa primera hija, significa paloma que trae luz, sabiduría. Job había ganado una revelación nueva de la grandeza de Dios. La segunda hija recibió el nombre de Cesia, que significa canela. Para mí, testimonio de la bondad y la dulzura de Dios en su creación. Y Keren Hapuk fue el nombre de la tercera. Su nombre significa embellecedor, maquillaje, delineador de ojos. Sin duda alguna, esta experiencia dio a Job nuevos ojos para ver y percibir la belleza de Dios y su creación, como nunca antes. Las cosas serían diferentes. Las hijas, que es otro detalle muy interesante, también heredaron. Hasta ese momento, según la ley, solo los hijos heredaban. Y las hijas heredaban solo en el caso de que no hubiesen herederos varones en la familia. Job tuvo 7 hijos que podían heredar. Sin embargo, las hijas también heredaron. Para mí esto es testimonio de otra vez que las cosas serían muy diferentes, que él estaba tan seguro de la provisión y abundancia de Dios que no tenía razón para reservar herencia solo para sus hijos varones. En esta nueva creación había suficiente para todos, y todos eran dignos de gozar por igual de la abundancia del Padre. Confianza en la abundancia de Dios. Otra vez, había suficiente para todos. Y ahora, al finalizar este libro, esta experiencia, me gustaría invitarte a que pensaras, ¿qué preguntas te está haciendo Dios? Quizás has estado tú haciendo preguntas a Dios, tienes dudas, estás pasando un momento difícil. Ahí, en tu torbellino, ¿qué preguntas te puede estar haciendo Dios? ¿Qué pensabas que sabías con certeza sobre Dios, que ahora quizá se está tambaleando? ¿Qué sufrimiento hay en este momento en tu vida, o pasado incluso, que te esté invitando a más que oír de Dios, a que pases de la teoría a la experiencia? La escritora Kate Bowler, quien Oscar compartió el domingo pasado un poco acerca de su experiencia batallando el cáncer y este asunto de el sufrimiento y cómo es parte de la vida, escribe este pensamiento que quiero compartir con ustedes. Dice: no habrá una suma y resta fácil. Ganaremos, perderemos, y casi nada nos hará mucho sentido en el momento. Y nuestras manos se verán forzadas a abrir. En el fluir del ir y venir, de ganar y perder, buscamos el amor divino en el misterio de todo. La tenacidad de las flores hermosas que aún nos hacen sonreír. Y la necesidad de pequeños recordatorios constantes de que el dolor de todo esto nos mantiene completamente despiertos. Mis hermanos y hermanas, el punto de esto no es ahora que vamos a buscar a propósito el dolor, que vamos a lanzarnos a propósito al sufrimiento. El sufrimiento va a llegar solito. Va a llegar. Es inevitable. Pero cuando llegue,
no lo resistamos. No seamos tan rápidos en huirle. ¿Qué tal si de ahora en adelante lo recibimos y le pedimos a Dios que en medio del torbellino nos transforme y nos instruya? Dios, qué difícil. Tú bien sabes. Cómo en el proceso de preparar esto, luchaba porque todo mi instinto y mi deseo iba en terminar y cerrar con una nota victoriosa, con una nota de alegría, de no te preocupes, todo va a estar bien. Pero la realidad es que no sabemos. No sabemos. El sufrimiento es real. Pero tú también eres real. Tu presencia es real. Tu consuelo es real. Tu amor es real. Tu bondad es real. Tu fidelidad es real. Tu provisión es real. Tu providencia es real. Tu misterio es real. Y nos abrazamos a eso. Y recordamos que en este fluir, ir y venir, situaciones que surgen, se resuelven, vuelven y se complican. En el medio de todo tú estás. Tú estás. Ayúdanos a verte. Como oré al principio, oro ahora también. Ayúdanos a verte. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.